Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro ejercicio de mecánica de fluidos. En el ejercicio de hoy se nos da el campo de velocidades de un determinado fluido con su componente que multiplica el vector y, con su componente que multiplica el vector j y con su componente que multiplica el vector k, que corresponde con la componente del campo de velocidades en el eje x, y z. Se nos pide calcular la divergencia de la velocidad, es irrotacional el campo y los tensores. Lo primero que vamos a hacer es calcular la divergencia de la velocidad, que se representa de esta forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la derivada parcial de la primera componente del campo de velocidades respecto a x, más la derivada de la segunda componente respecto a y, más la derivada de la tercera componente respecto a z. Entonces sumamos las tres derivadas parciales, nos queda que menos 2xy menos 2yx es 0, porque estas dos se anulan. Entonces, eso simplemente es la divergencia de la velocidad. En el apartado B se nos pide si el campo es irrotacional. Entonces, para ver si es irrotacional o no, lo que vamos a calcular es el elemento o la variable w, que es el producto vectorial entre el gradiente de Nabla por el campo de velocidades. Entonces, si tú haces el producto, tú vas a obtener omega. Y para que el campo sea irrotacional, todas las componentes del campo de w, todas las componentes de w han de ser 0, es decir, w igual a 0, 0, 0. Si eso se cumple, el campo es irrotacional. Entonces, hemos dicho que w es el producto vectorial entre el gradiente y el campo de velocidades, por tanto, hacemos el determinante correspondiente con el producto vectorial. Primera componente, vector y, vector j, vector k. El gradiente, derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z. Y aquí, en la tercera fila, simplemente ponemos el campo de velocidades. La primera componente, la segunda y la tercera. Entonces, si tú haces el gradiente, te acaba quedando que el gradiente es primero término un 0, el segundo término es un 0 y que el segundo término es x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, lo cual también se anula, por tanto es 0. Por tanto, w, que es este producto vectorial, sus tres componentes son 0. Por tanto, al ser sus tres componentes 0, el campo es irrotacional. Vamos a calcular sus tensores. Lo que tenemos es un tensor simétrico y otro asimétrico. Procedemos con el cálculo del tensor simétrico, que corresponde a 2xy entre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. En la segunda componente de la primera columna es x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. La tercera componente es 0. Segunda columna, x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Segunda componente es 2xy entre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado y el resto de términos es 0, 0, 0, 0. Entonces, el gradiente del campo de velocidad se puede desdoblar en los dos tensores, el tensor simétrico que acabamos de calcular y el tensor antisimétrico. La definición del tensor simétrico es E sub g, que es el gradiente del campo de velocidades más la transpuesta del gradiente medios. Y el tensor antisimétrico, pues es lo mismo que arriba, simplemente que en vez de sumarlos, lo restamos. Entonces, el gradiente w del campo de velocidades es la suma del tensor simétrico más el tensor antisimétrico. El tensor simétrico representa la deformación con fuerzas y el tensor antisimétrico el giro, en el cual no hay fuerzas. Simplemente calcularíamos la traza, producto escalar entre el gradiente y el campo de velocidades. Y luego el vector E sub g es el vector E sub g menos el gradiente del campo de velocidades tercios por y, más el gradiente de v tercios por el tensor y, que nos acaba quedando esto. Esta parte representa el cambio de volumen y todo este conjunto, todo este término, representa a mu por v por el gradiente del campo de velocidades tercios por el tensor y. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.